razón de nuestra fe, para conocer, comprender, amar y vivir nuestra fe a profundidad, dando razón de nuestra fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos que están con nosotros, siempre fieles a Radio Enriquillo desde los lugares donde se encuentren. Sabemos que ustedes, pues ese día no lo mueven para escuchar nuestra programación, que tiene como finalidad, pues, transmitir valores, comenzando por el principal, que es el valor de la fe, porque nuestra misión es evangelizar, que Dios esté presente en nuestra historia, en el corazón de cada hombre, y que esté iluminando nuestras acciones para que puedan ser edificantes, para que puedan también implementar ese reino de paz y de justicia que Jesús ha venido a inaugurar. Bien, pues todos estos días hemos estado haciendo un paréntesis largo de la temática que traíamos, que es historia de la salvación. Hicimos un paréntesis para Cuaresma y para Pascua, con el tema de la oración. Y en Pascua hemos dedicado 2 programas también a compartir con ustedes la alegría pascual. Hoy voy a concluir ese paréntesis con un tema que me obliga, como obispo, como pastor de esta diócesis, tratar con ustedes, porque debemos hacerles partícipes de también lo que desde el Vaticano, el Papa, todos los dicasterios van produciendo también para la Iglesia Universal. Y en estos días, precisamente el 8 de abril, se promulgó una declaración, se publicó la declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, por parte del dicasterio para la doctrina de la fe, firmado por el cardenal Víctor Fernández y aprobado naturalmente por el Papa Francisco. Bien, ese documento es importantísimo, y cuando entraba a Radio Riquillo, que vi ahí el panel donde está la filosofía, la misión, la visión y los valores de nuestra estación radial, el primero que aparece es la dignidad. Y ese es el tema de este documento que tanto preocupa a la Iglesia y sobre todo al Papa Francisco. Y son iluminaciones muy importantes, muy atinadas, que vienen también a ayudarnos a nosotros a caminar siendo luz del mundo, como aparece en un documento del Vaticano II. Entonces, este documento se estructura primeramente con una introducción que se va a explicar la razón, el por qué el Papa y el cardenal encargado de este dicasterio, pues, publican este documento, y con 4 temas importantes que tiene el documento, que nosotros queremos, a modo de presentación, compartir con ustedes. Primero, una introducción y 4 temas. Por ejemplo, una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Ese es un primer punto. Conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Segundo, la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Tercero, la dignidad, fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Y por último, algunas violaciones graves de la dignidad humana. Ya ven que este documento quiere dar respuesta y da respuesta a las situaciones que se están viviendo hoy, en detrimento de la dignidad del ser humano, que debe ser sagrada, porque la dignidad mía, tuya, de cada persona, no se la damos ninguno de nosotros, se la da Dios. Es Dios el que nos da
la dignidad porque nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Bien, pues podríamos, una de las cosas importantes de los documentos que vienen del Vaticano es que todos tienen su contexto. Es interesante cuando uno repasa de esos grandes documentos que tratan la doctrina social de la Iglesia, el por qué nace el documento. Entonces siempre hay una situación que necesita ser iluminada, que la Iglesia tiene que intervenir para cumplir con esto que decíamos al principio, que la Iglesia es luz del mundo, luz de la nación, es sal de la tierra y debe ayudarnos al resto, debe ayudar a la humanidad a caminar. Debe ser el faro que ilumine, porque Cristo es luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia es depositaria de esos valores cristianos, valores evangélicos, porque ha sido fundada por Cristo, que es la cabeza. Y esos valores nosotros debemos de preservar y deben iluminar la vida nuestra adintra y a destra, es decir, nosotros los más comprometidos dentro de la Iglesia, pero también para ayudar y transmitir esos valores para que toda la humanidad sea iluminada. Es así como se va implementando el reino de Dios entre nosotros. Entonces, esa frase que está en el Evangelio, que somos sal, que somos luz, y que Jesús mismo en su autorrevelación lo dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros lo tenemos que tener bien presente, porque la Iglesia está para eso, para preservar esos valores que son tan fundamentales. Entonces, el contexto de este documento es las violaciones y los malos entendidos que se están dando en el mundo de hoy respecto al tema de la dignidad. Sí, ese es el punto neurálgico del documento. Sí, sale en un contexto de malentendidos sobre la dignidad en el plano jurídico y filosófico, con consecuencias prácticas para la vida social. Los malentendidos que se están dando respecto a la dignidad. El documento se enmarca también en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemoró el 10 de diciembre del 2023. Sí, es esa también la finalidad. En ese contexto nace. En esa celebración de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora bien, en este aniversario, es decir, la Declaración de los Derechos Humanos, se pone el foco en los malentendidos. La Iglesia, ante la celebración de la Declaración de los Derechos Humanos, importante, entonces hace una relectura, una actualización. ¿Cómo se va viviendo todo eso? Y se da cuenta que hay mucho malentendido en lo que respecta a la dignidad, sobre el concepto de dignidad, que distorsionan su significado, el significado mismo de los derechos humanos, si se malentiende cuál es la dignidad del hombre. Y también las graves, también habla de las contradicciones. En el número 7 del documento se hablan de las contradicciones en torno a la dignidad y las graves consecuencias que se sigue de esa situación en referencia a los derechos humanos. Todo ello aún cuando hay consenso bastante general sobre la importancia, incluso el alcance normativo de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano. Pero aún así, que eso en todos los documentos importantes, en todas las declaraciones también y constituciones, se le da el lugar primero al ser humano, aún así se dan esas contradicciones y malentendidos. Entonces, ¿cuál es el primer malentendido de lo que es la dignidad humana? ¿Cómo lo plantea el documento? Se refiere a las concepciones que sostienen que la dignidad y los derechos se infieren de la capacidad de conocimiento y libertad de las que no todos los seres humanos están dotados. Es decir, ven dónde vamos. Ya decíamos
que la dignidad la dignidad del ser humano se centra en que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si la ponemos, la dignidad, si la hacemos depender de los derechos y de la capacidad del conocimiento y de la libertad, entonces ahí las cosas no van a andar bien. Así pues, el niño, un ejemplo claro, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales. Porque si hacemos depender la dignidad de los derechos, la capacidad de conocimiento y la libertad, entonces un niño todavía no nacido no tiene conocimiento. Un ancianito ya a veces también va perdiendo su memoria, o una persona discapacitada quizás no puede hacer uso de todas sus facultades. Entonces ellos no serían personas. Por eso la iglesia sale en defensa de esa situación. Este tema entonces es crítico en el actual debate de los derechos humanos, en lo que se salta una idea de libertad absoluta. Entonces por eso la iglesia tiene que iluminar y salir al paso de esa corriente que quiere poner como norma de todo una libertad absoluta para todo. Es decir, el hombre, como se decía desde hace mucho tiempo, medida de todas las cosas. El hombre no es la medida de todas las cosas. El hombre es muy limitado. Entonces, eso es uno de los principal malentendido que trata de afrontar, digamos, este documento. Es importante que lo tengamos bien presente. De hecho, en el número 25 se dice: a veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. Es decir, los derechos humanos tienen esa capacidad, están llamados a ser objetivos. Entonces, cada caprichito mío no puede entrar dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Y hoy día por ahí es que vamos. Que todas las cosas nuevas y los modismos y por donde va el mundo de hoy con ese relativismo, ya se convierte en norma absoluta. Es decir, la libertad total para yo erigir mi propia ley, hacer mis propios dioses, hacer mi propia moral, sin que nadie se tenga que meter conmigo. Entonces, ¿a dónde llegaremos así? Así, la vida pensada así es un caos. Hay muchos que quizás dicen, ¡ay, qué maravilla! Pero esos que dicen así no saben lo que están planteando. Entonces, eso es. Por eso el documento dirá que si no se reconoce la dignidad ontológica, es decir, la dignidad del ser, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turnos. Sí, por esto hay que salvar por encima de todo, de lo personal. Así lo expresa el número 47 del documento. Justamente en el capítulo 4, sobre algunas cuestiones urgentes y graves, se pone de manifiesto algunas de las consecuencias de estos malentendidos. Todos estos malentendidos, el documento lo presenta de manera muy esquemática y va presentando muy bien las consecuencias que tienen en nuestro diario vivir y en la marcha de la sociedad. Bien, pues ese es el contexto. Es decir, ¿por qué la Iglesia pues publica este documento? Porque hay una realidad de confusión que la Iglesia entiende que debe iluminar para, sobre todo, pensando en sus ovejas, en la grey que se le ha encomendado para que no se pierdan
el camino, la verdad y la vida es Jesús, y por ahí nosotros debemos seguir. Bien, pues vamos a hacer una primera pausa, porque esto es un tema también un poquito fuerte, y así lo vamos asimilando poco a poco. Que respeto su desilusión, mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor es. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Bien, miren qué hermosa canción nos ha encontrado Asdrúbal. Ese es un regalito ahí que le tenía a Asdrúbal con este tema tan importante, la dignidad infinita. Es decir, el último documento del Vaticano, bueno, adornado con esa bonita canción que es música agradable al oído y al corazón y que ilumina muy bien este tema. Bien, ¿de qué trata entonces el documento Dignitas Infinita? Ya en la introducción que hemos hecho evocamos un poco el contenido, pero vamos de manera más esquemática a compartirlo en este programa, que ese es el fin, es una presentación. Entonces este documento ofrece una renovada argumentación en contra de los diversos atentados a la vida, al tiempo que expone el magisterio de la Iglesia Católica a la luz de los esquemas contemporáneos englobados por temas polémicos como la legislación a favor del aborto, la eutanasia o el impulso de la ideología de género. Es importante estos puntos que trata el documento porque a veces encontramos de los nuestros fieles que saben que esos temas están en debates y se preguntan, pero ¿cómo puedo acceder a una buena formación, a un conocimiento sólido sobre los mismos? Entonces, el documento sale al encuentro también de el pueblo de Dios para que reciba la formación adecuada, pueda tener los argumentos claros de por qué la Iglesia defiende la vida y por qué se opone a estas corrientes que tratan de desvirtuarla y que son una amenaza contra la dignidad del ser humano. Entonces, en el documento vamos a encontrar respuestas a esa pregunta. Por eso será muy bueno que ya está en las redes el documento. Los que quieran pueden encontrar. Dignitas Infinita, lo buscan en Google y lo van a encontrar. Y nosotros como iglesia
vamos a abrir espacio, y este es uno, el que estamos haciendo hoy, pero no nos vamos a quedar nada más en esta mera presentación que estoy haciendo. El documento lo vamos a trabajar mucho más, e incluso en nuestros centros, comenzando por la universidad, que de seguro el padre va a buscar la manera de abrir algún espacio para una profundización de este documento. Nos toca a todos como iglesia hacer una buena recepción de este documento, porque está muy actualizado y viene a ayudarnos a comprender dónde nosotros estamos y con qué y con quiénes nos tenemos que enfrentar como iglesia. Bien, entonces eso es. El texto reitera que no es posible separar la fe de la defensa de la dignidad humana. Es una responsabilidad nuestra. La dignidad sostiene que la dignidad ontológica, es decir, del ser, lo que yo soy, y que corresponde a la persona por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios, no puede ser nunca eliminada. Es decir, nosotros somos criaturas de Dios. Así lo estaba diciendo el canto hermoso que puso Asdrúbal. Ahí está nuestra dignidad, que somos criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso no puede ser eliminada por corrientes interesadas de las tantas que van surgiendo en el mundo de hoy. Señala también el documento que todo lo que atenta contra la vida, si los homicidios, genocidios, aborto, eutanasia, suicidio deliberado, se opone a la dignidad humana. Así como las mutilaciones, las torturas, e incluso todo eso que atenta con dominar también la mente ajena, la manipulación que es tan común hoy día. Todo eso atenta la dignidad humana, y contra eso nosotros tenemos que luchar. Es decir, el documento en ese sentido, como decía, da luz, nos ilumina para nosotros entender y caminar en este mundo, donde también encontramos condiciones infrahumanas de vida. Nos ayuda también a descubrir, porque la vida, hay una serie de condicionamientos que están contra la vida y que debemos luchar. Cuando enseñábamos doctrina social de la iglesia, siempre nos gustaba, a mí me gustaba enfatizar esa parte, que el mandamiento no matar no solamente es el no, porque si nos llevamos de eso, la mayoría de seres humanos lo cumplimos, porque son excepciones. Los homicidios son excepciones, aunque hay mucho hoy día, pero viéndolo desde la totalidad, no es lo propio. Entonces podríamos decir, ese mandamiento casi ni hace falta ponerlo. No solamente es no matar, sino que partiendo de que la vida es un valor absoluto, el primero de todos, yo debo defenderla, debo cuidarla, la mía y la de el otro, la de mi prójimo, la de las demás personas, porque son un valor en sí mismo. Y los valores se deben proteger, se deben cuidar. Entonces, ese mandamiento no se cumple nada más no matando físicamente a una persona. Es que hay muchas amenazas contra la vida. Y si una persona, que es un valor absoluto, se enferma, y quizás yo puedo salvarle la vida ayudándolo, llevándolo al médico, o colaborando con una receta, abriéndole camino para que él tenga solución a esa situación de enfermedad, yo estoy cumpliendo el mandamiento.
Pero si yo me hago el indiferente porque no es a mí ni es mi familia, y no me importa eso, yo estoy faltando a la vida. Estoy faltando a ese mandamiento. Porque no se reduce su cumplimiento nada más a no matar, sino a cuidar la vida, que es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso, las condiciones infrahumanas de la vida tienen que ser también objeto de nuestra preocupación para combatir y trabajar por un mundo mejor. Las detenciones arbitrarias a veces que se dan, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de personas, las condiciones laborales degradantes, la pena de muerte. Todos esos son temas que van contra la vida, que la amenazan el día a día. Ven, es un tema muy amplio, muy complejo. Y eso es lo que preocupa al Papa, preocupa a la Iglesia, nos debe preocupar a todos nosotros. Bien, pues el documento expone con mucha claridad esa parte, los elementos que violan la dignidad humana, que vamos a compartirlos rápidamente en esta presentación. Entre eso podemos señalar el drama de la pobreza. ¿Qué decir de la pobreza en nuestra región Enriquillo, la más pobre del país? Entonces, el documento también es para nosotros. La tragedia de la guerra. Miren cómo está el mundo de hoy. Los abusos contra los emigrantes. Todo eso nos debe llevar a reflexión. Son temas que tocan nuestras puertas como cristianos. La trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de personas con discapacidad, la ideología de género, el cambio de sexo, la violencia digital, todo eso. Son varios temas. Rápidamente vamos a tomar, a conversar sobre estos temas, menos a evocarlo. Ya decía que quizás tengamos la oportunidad de hacer una mesa, un estudio más profundo. Desde acá mismo de Radio Enriquillo, pues tenemos esa aspiración que podamos compartir este documento más a profundidad, porque realmente nos ayuda mucho. Pues vamos a hacer una segunda pausa. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco. Y es uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar,
muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Bien, queridos hermanos, seguimos con paz de esta música que nos va colocando Asdrúbal, que van en sintonía con este tema que estamos desarrollando. Bien, pues evocaba rápidamente el elenco de temas que están en el documento como amenaza a la dignidad de la persona. Y el primero que señala el documento es la pobreza. La declaración Dignitas Infinita sostiene que uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos es la pobreza extrema, ligada a la desigual distribución de la riqueza. Miren, esto es fuerte. Hay tantas personas que viven al margen de esto. Uno piensa, a veces, por curiosidad, a veces uno comienza a hurgar, a ver cómo vive la humanidad. Y uno se asombra. La diferencia que hay entre los ricos y los pobres. ¿En qué gastan los supermillonarios su dinero? ¿Y cómo pueden hablar de millones? Es decir, con la misma, quizás se hace más fácil hablar de millones que a nosotros de pesos. Y uno dice, con 1 millón tal vez yo resolvería mi vida. Entonces, eso es un escándalo. Es un escándalo para la humanidad. Entonces, de eso nos habla el documento. ¿Cómo explicar esa diferencia tan grande si somos todos iguales? Si somos hijos de Dios. ¿Cómo explicar esas desigualdades? La pobreza extrema. El documento también denuncia que aumentó la riqueza, pero con inequidad. Y con ello nacen nuevas pobrezas. A veces se evalúa muy bonito el crecimiento económico de un país. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Qué fuerte está nuestra economía? ¿Cuánto dinero tenemos? La entrada per cápita. Pero eso, ¿quién dijo que es así? Porque muy bien, yo no soy economista, pero entiendo que más o menos, por lo que uno oye en los periódicos. El Producto Interno Bruto de un país, comenzando nosotros, lo que el país produce. Entonces, eso yo creo que es así. Se divide entre la cantidad de habitantes. Entonces, fuera muy bien, tocamos a tanto. Pero en la realidad se da eso. Es que lo que dice, toda esa cantidad y esa superproducción a veces, miles y miles de millones y cientos de millones de dólares, que aumenta el Producto Interno Bruto de nuestro país. Uno dice, bueno, si todo eso se repartiera ¿verdad? entre la cantidad de dominicanos que hay, una maravilla. Pero crece la economía en los bolsillos de un grupito. Pero a veces no, en la mayoría no crece, no alcanza. Entonces, esa inequidad es un desafío. Contra eso nosotros tenemos que trabajar y luchar. Y por eso la iglesia pues habla de eso. Y ese es el discurso a veces molesto de la iglesia, que a veces no se quiere oír. Y si uno lo toma de manera así, pues se encuentra dificultad. Pero con eso tenemos que luchar y tenemos que trabajar todos. Y hay que tomar una mayor conciencia, que hay que trabajar para ir cerrando esa brecha
entre pobreza extrema y lujo y riqueza en abundante de unos pocos. Entonces, el documento plantea esa realidad. Aquí simplemente lo estoy evocando y no voy a seguir profundizando el tema porque nada más voy a comentar los elementos. Después quizás podemos trabajar cada tema en particular. La guerra, otro elemento contra la dignidad de la persona. El documento señala que con su estela de destrucción y dolor, la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Así es. Una frase importante para cerrar este acápite. Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán. Eso se puede repetir sin miedo. La guerra nunca será una solución. Agrava el problema. Eso es, siempre agravará el problema. Por eso tenemos que trabajar por la paz. Por la paz. Ese es el ideal. No provocar situaciones de guerra que tanto daño hace. Pensemos lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, y Israel, y eso, cuánto dolor, cuánto sufrimiento vemos nosotros que pasa en estos lugares. La guerra es injusta, porque la tienen que pagar los que no la provocan. Ustedes saben, las familias, los niños, de todo tipo que uno ve en esa guerra. Cuánta injusticia contra esa pobre gente. ¿Y qué tienen ellos que ver con eso? A veces por el ego de unos personajes que se creen dioses, que se creen dueños de la humanidad y destruyen la humanidad. Entonces, esos faraones de la actualidad que tenemos, que quieren que les rindan culto. Otro elemento es los migrantes. El nuevo documento de la Iglesia sobre la dignidad humana señala que los emigrantes están entre las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza. Eso nosotros no necesitamos que nos lo expliquen desde fuera. Si nosotros sabemos lo que es la situación de los migrantes, porque en nuestro país tenemos los hermanos del país de Haití vienen acá y tenemos que ver, es decir, la situación de ellos, que no es favorable, y en guerra, casi en una guerra civil, una situación difícil. Es decir, los que están de este lado ni siquiera pueden mirar para allá porque no pueden volver, porque su vida está amenazada, y la vida es un valor que tenemos que cuidar donde quiera que esté. La vida de los migrantes la tenemos que cuidar. No es cuestión de decir, bueno, pero que esto es mío, ¿no? Cuando se trata de la vida hay que cuidarla por encima de todo. Tenemos que cuidar la vida de los migrantes porque son seres humanos. Son hijos de Dios como lo somos nosotros, no somos mejores que nadie. Una frase también en este acápite importante. No es solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, trabajar o alimentarse. Esa es la realidad de los migrantes.
que a nosotros como cristianos no nos puede ser indiferente y que por encima de todo tenemos que dar una mirada cristiana, evangélica a esta realidad. Trata de personas, otro elemento. Dignitas Infinita apunta que la trata de personas implica una grave violación de la dignidad humana. Y aunque admite que no constituye una novedad, su desarrollo actualmente adquiere dimensiones trágicas. La Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Muy denso este acápite. Trata de personas que a veces uno oye eso y dice, ¿qué es eso? Pues esto que estoy diciendo es lo que explica ese concepto, que es bastante amplio. Ven, no es simple. Uno dice, trata de personas, uno puede pensar, bueno, se están llevando personas y comercializándose. Vean todos los elementos que tiene esto. Es decir, es amplio. Comercio de órganos y de tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, prostitución, tráfico de drogas y de armas, todo eso. Eso va contra la dignidad de la persona. Bien. Abusos sexuales, también otro elemento. Todo abuso sexual, explica el nuevo documento de la Iglesia, deja profundas cicatrices y heridas en la dignidad humana. Se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Es decir, cuando se viven esas situaciones de violación, de abuso, sobre todo en la niñez, ya es una marca que queda, es un estigma que queda en esa persona. Es poner un estigma ahí para siempre. Esto entonces está contra la dignidad humana y es algo con lo que hay que luchar. Las mujeres se califica como un escándalo global cada vez más reconocido, aunque no en la práctica. Es decir, todo lo que pasa con la mujer. Se denuncia que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Y se condena el feminicidio, una realidad que nosotros pues vivimos mucho, la violencia contra la mujer, la dignidad de la mujer, la igualdad. No puede haber diferencia. Hay que seguir trabajando ese tema sin caer en extremismos. Pero uno ve a veces situaciones en otros países donde es abiertamente y normal la diferencia entre la mujer y el hombre. Quizás en nuestras sociedades occidentales más no es así, pero está todavía, es algo que debemos seguir trabajando, porque hay machismo, hay mucha tendencia todavía a creer que la mujer es un ser inferior, y no lo es. Somos iguales delante de Dios. Bien, yo no sé si puedo seguir a Asdrúbal, pero yo creo que ya el tiempo se me está venciendo. Pensaba que iba a poder exponer este elenco de los temas que nos plantea el documento, pero ya vemos que el tiempo se va rápido. Así que vamos a continuar. Voy a tener que todavía ampliar más este programa porque quiero completar
esta lectura que estoy haciendo del documento, esta presentación, para que ustedes así pues se enteren de que está circulando este documento, se motiven a buscarlo en la internet, en Google, Dignitas Infinita. Dignitas, así es, porque el documento se toman las palabras en latín, se publica originalmente en latín y ese es el nombre, se toman las primeras palabras con las que comienza el documento, Dignitas Infinita. Así que creo que es de interés para todos nosotros, ustedes que nos oyen, que son personas con inquietudes sociales, que aman a la iglesia, gente comprometida, pues sigamos profundizando y desde acá yo le digo que nos vamos a asumir una buena recepción de este documento. Yo incluso quisiera, si es un deseo, de algunos aspectos que quiero asumir a raíz de la recepción de este documento. Hay unos temas que nos preocupan en la diócesis y que el documento lo expone con mucha claridad y que queremos nosotros asumir también, a ver en qué medida podemos superar esos temas que afectan mucho la dignidad de la persona. Más adelante pues lo vamos a compartir con ustedes. Bien, pues gracias, queridos hermanos, que siempre son fieles a nosotros. Que el Señor le bendiga y que sigamos todos trabajando para que los seres humanos vivamos mejor, como lo que estamos llamados a ser, criaturas hechas a imagen de Dios.